Sean ustedes bienvenidos a Hijos de la Oscuridad. Aquí, cada historia es una puerta que no deberías abrir. Pero ya estás aquí y ahora no hay vuelta atrás. Prepárate para adentrarte en un lugar donde las sombras respiran y los susurros vienen. Pon atención, porque en la oscuridad siempre alguien te está escuchando. Voces de la sangre. Hay momentos que definen el final de tu cordura. Uno de esos momentos fue cuando escuché mi nombre susurrado por una boca que no existía desde el interior de un pozo seco. Mi nombre es Mariana Rivas y lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un testimonio, un grito desde el fondo de algo mucho más antiguo que el miedo. Todo comenzó con una desaparición y terminó con una invocación. Mi hermana menor Camila desapareció el 3 de noviembre. Nadie pareció notarlo realmente, como si el mundo se hubiera adaptado a su ausencia de forma antinatural. Pero yo lo sentí. En lo más profundo de mis huesos, algo se desgarró. La policía no halló pistas, ni testigos, ni siquiera cámaras de seguridad. Solo una carta, escrita en tinta oscura, con un lenguaje que nadie supo identificar. Solo yo, porque ese idioma lo había visto antes, en un sueño. En ese sueño, yo estaba en un claro, rodeada de figuras encapuchadas. Todas me observaban. Una de ellas, con una máscara de hueso, extendía sus brazos hacia mí y decía: «El linaje debe completarse. La sangre siempre regresa». La carta me llevó a una casa abandonada, al borde del bosque que rodea San Lorenzo. Allí crecimos Camila y yo. Nadie vive ahí desde que mis padres murieron, pero la puerta estaba abierta. Y en el suelo del salón había símbolos dibujados con ceniza y grasa. Cuando toqué uno de los símbolos, algo en mi cuerpo se encendió, como un fuego interno. Corrí al baño y lo vi. En mi espalda, justo entre los omóplatos, había aparecido una marca. Un círculo cruzado por 3 líneas verticales, como garras. No dolía, pero ardía en los espejos, como si solo existiera cuando alguien te miraba desde el otro lado. Comencé a seguir pistas, a hablar con gente que no salía de noche. Encontré a un historiador, el profesor Adán Morales, que me habló de una secta desaparecida hace siglos, los Silentes del Eco Rojo. Decían que adoraban a un ente llamado Karash, el devorador de sangre no nacida. Los Silentes eran conocidos por sus ritos de silencio eterno. Para unirse, debías coserte la boca y entregar un sacrificio de tu sangre. Hijos, hermanos, amantes, nadie estaba a salvo. Morales tenía documentos, manuscritos robados de la catedral abandonada. Uno de ellos tenía el mismo símbolo que mi espalda. Una noche, al regresar a casa, encontré una figura encapuchada esperándome en el umbral. No hablaba, pero dejó caer algo a mis pies. Una fotografía antigua. Era Camila, vestida con túnicas negras, entre otros miembros del culto. Pero la fecha estaba equivocada. 1943. La imagen era real.
Analicé el papel, la tinta, incluso el tipo de lente. Todo correspondía a esa época. Comencé a investigar desapariciones similares. Cada 33 años, una joven desaparecía en la misma zona. Todas las familias tenían un ancestro en común, incluyendo la mía. El linaje debía completarse. Los sueños se hicieron más intensos. Voces hablaban en mi oído mientras dormía. No podía moverme, no podía gritar, solo escuchar. Karash mira desde el velo. Karash viene por ti. Una mañana desperté con las manos cubiertas de tierra. Había caminado sonámbula hasta el bosque, descalza, sola. Allí, junto a una roca tallada con símbolos arcaicos, había una figura observándome. Una mujer, alta, pálida, con los ojos completamente negros. No hablaba, pero con su dedo escribió en el aire una palabra que solo yo entendí: regresa. Adán Morales desapareció poco después. Solo dejó un mensaje de voz: Mariana, no busques más. Están en todas partes. Tus sueños no son tuyos. Encontré su cuerpo semanas después, colgado del campanario de la catedral, con la lengua en una mano y un ojo en la otra. Un símbolo tallado en su pecho, el mío. Esa noche comprendí que el sacrificio no era Camila, era yo. Bajo la casa abandonada, tras romper el suelo del sótano, encontré una entrada, una caverna tallada a mano, llena de huesos, velas derretidas y murales pintados con sangre. En uno de ellos yo estaba representada, mi rostro exacto, y frente a mí una criatura gigantesca con decenas de brazos y un rostro sin ojos rodeado de fuego negro. Los murales narraban un ritual, la invocación del eco rojo a través del sacrificio del heraldo de sangre. Una mujer marcada por el símbolo, la última del linaje. Su muerte traería el renacimiento de Karash. Mi cuerpo comenzó a cambiar. Oía cosas que otros no oían. Veía sombras que nadie veía. Y en los espejos algo más me miraba. Una versión de mí misma con una sonrisa que no era mía. La secta comenzó a aparecer. Me seguían, dejaban animales muertos en mi puerta, grababan símbolos en mi auto. Una vez me encontré rodeada en la carretera por figuras sin rostro. Tuve que chocar el coche para escapar. Mi sangre ya no era mía. Cada herida tardaba segundos en cerrarse. Cada gota derramada ardía como ácido en el suelo. En la noche del solsticio fui guiada nuevamente al bosque. Esta vez no escapé. Llevaba el símbolo ardiendo en mi espalda. Llevaba un cuchillo y llevaba una certeza. Si no lo hacía, otro lo haría por mí. Allí estaban, los silentes, Camila entre ellos, su boca cocida, sus ojos llenos de lágrimas. Yo caminé hacia el altar, me tendí sobre la piedra, cerré los ojos y recité las palabras del eco. Karash, devorador del nombre, escucha mi sangre y vuelve a beber. Morí, al menos creo que morí, porque cuando abrí los ojos ya no estaba en el bosque, estaba en otro lugar, un abismo sin cielo o tierra, solo cuerpos flotando y ojos observando desde todos lados. Karash habló, no con voz, con dolor, con memoria. Me mostró todo, las generaciones anteriores, los sacrificios, el ciclo eterno. Y me ofreció algo, sobrevivir a cambio de ser su heraldo, su testigo,
su vínculo con este mundo, y acepté. Hoy camino entre ustedes, ya no soy del todo humana, veo más de lo que debería, oigo más de lo que deseo. A veces, en la noche, aún escucho mi nombre desde pozos vacíos. A veces veo rostros que no existen reflejados en las ventanas, y a veces las bocas cosidas vuelven a moverse. Si estás escuchando esto, tal vez tú también llevas la marca. Tal vez Karash ya te ha visto. ¿Has notado cómo la sangre cambia de color al tocar ciertas palabras? ¿Has sentido que alguien más duerme dentro de ti? Ten cuidado. El eco rojo nunca duerme y la sangre siempre regresa. Karash, Karash, Karash. El testigo del umbral. Hay lugares donde el tiempo se detiene, donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino una entidad que respira, observa, espera. Yo lo sé porque fui testigo, no por elección, sino por invocación. Todo comenzó una noche sin luna, en un pueblo enterrado entre montañas sin nombre. Allí, oculto, bajo siglos de tierra y superstición, dormía algo que no debía despertar. Pero yo, en mi arrogancia, lo llamé. Era bibliotecario en la Universidad de San Gregorio, donde el polvo cubre tomos prohibidos y las sombras parecen alargarse un poco más de lo normal. Fue allí donde encontré el diario. Un estudiante lo trajo. Nunca regresó, solo dejó un paquete envuelto en cuero humano, cerrado con hilo de tripa seca. Dentro, el diario de Efraín Calderón, arqueólogo, ocultista y condenado. Las páginas estaban llenas de caligrafía obsesiva. Decía haber encontrado una aldea olvidada, Caín del Valle, donde adoraban a una entidad prehumana conocida solo como el que habita bajo la raíz. Un dios sin rostro, sin nombre, solo hambre. Los últimos fragmentos hablaban de un ritual durante el equinoccio de otoño, en el claro del bosque donde las piedras negras forman un círculo perfecto. Velas negras, sangre fresca y el canto del lamento raíz, escrito en un idioma que ninguna garganta humana debería pronunciar. Lo hice, reuní los ingredientes, aprendí las palabras y en la noche del equinoccio fui al bosque. El frío era antinatural, el silencio total y luego un murmullo. Encendí las velas con cerillas untadas en sebo, llené el cáliz con mi propia sangre y comencé a recitar. Nased Otem, Inraven Kalshu, Domaert, Domaert. La tierra respondió. No lo vi, pero lo sentí. Desde esa noche comenzaron las voces, susurros en sueños, risas húmedas detrás de las paredes. Cada vez que leía el diario mis ojos sangraban, las páginas mutaban, aparecían símbolos nuevos, nombres imposibles de pronunciar. Una noche desperté con la sensación de no estar solo. Miré bajo la cama y los vi. Dedos huesudos, alargados, retorcidos, esperando. Decidí ir a Caín del Valle. 3 días conduciendo, siguiendo coordenadas escritas en sangre. Montañas cubiertas de niebla, un camino sin señal cubierto de huesos de animales. Y allí estaba,
el pueblo, abandonado, pero no vacío. Altares de huesos, cera derretida, símbolos tallados en carne. En la iglesia los encontré. 10 figuras sin ojos, túnicas rojas, rodeaban a una niña amordazada. El sacrificio. Lo supe sin entender cómo. Debía tomar su lugar. Me aceptaron. Me dieron una daga hecha de hueso humano. La niña huyó. Yo me arrodillé. Recité las palabras: In Raven Kalshu, Shnad Domert. La tierra se abrió. Una raíz negra, palpitante, surgió del abismo. Tenía ojos y bocas. Me habló sin palabras. Me ofreció conocimiento a cambio de piel. Acepté. No morí, pero dejé de ser humano. La raíz me marcó. Puedo ver el otro lado ahora, donde los dioses antiguos aún duermen, esperando ser llamados. Escribo esto para advertirte. Si encuentras mi diario, quémalo. Si escuchas el lamento raíz en tus sueños, no lo cantes. Si las velas se encienden solas, corre. Yo soy el testigo, el guardián del umbral, y el ritual apenas ha comenzado. Algunos secretos no deben descubrirse. Algunas puertas no deben abrirse. Pero la curiosidad es más fuerte que el miedo, y la oscuridad siempre está hambrienta. ¿Lo escuchas? Shh. Escucha bien. Naset Otem, Ben Kalshu, Ben Domaert. El rancho. A veces me preguntan por qué dejé de contar historias de terror. Dicen que si algo me asustó demasiado, o si fue por lo que me pasó esa vez en el rancho. Y siempre les digo lo mismo. No fue el rancho, fue lo que había enterrado en él. La historia que estás a punto de escuchar no está basada en ninguna leyenda urbana, ni en rumores de pueblo chico. Esto me pasó a mí. Y si te parece imposible, si te suena exagerado, te entiendo. Yo también pensé lo mismo al principio. Todo comenzó cuando un amigo mío, de esos que se lanzan a la vida sin pensarlo mucho, compró un terreno en una zona rural al norte del estado. Se llamaba Darío. Tenía 27 años y había heredado algo de dinero tras la muerte de un tío. En vez de gastarlo en estupideces, decidió invertirlo en algo que siempre había querido: un rancho. El lugar era hermoso, amplio, con árboles viejos que parecían tener siglos ahí plantados, un granero, una casa de madera que necesitaba algunas reparaciones, pero que tenía su encanto. Y claro, un silencio casi sagrado. El tipo de silencio que solo se escucha cuando estás realmente lejos de todo. Yo fui a visitarlo un par de veces. Darío estaba emocionado, grababa videos de cómo limpiaba la tierra, cortaba ramas, instalaba lámparas solares, pintaba puertas, decía que era su lugar de paz. Pero la paz no duró mucho. Fue un domingo, cerca del atardecer, cuando me llamó. Su voz sonaba nerviosa, apagada. Creo que encontré algo raro cerca del árbol grande del fondo. Estaba cavando para sembrar un durazno y había algo enterrado. Le pregunté qué había encontrado. Me dijo que era una especie de vasija, envuelta en tela negra y con símbolos pintados con lo que parecía sangre seca.
No lo abrí, dijo, pero estaba amarrado con cuerdas y olía raro, como a podrido, como si algo dentro siguiera vivo. Le dije que no tocara nada, que lo dejara tal cual y que mejor lo llevara con alguien que supiera de eso, un antropólogo, un brujo, un sacerdote, lo que fuera. Pero Darío no era de esos que escuchaban advertencias. Esa misma noche lo abrió. Darío grabó todo con su celular. Nunca subió ese video a ninguna parte, pero yo lo vi. No una, ni 2 veces, 12 veces. A veces todavía lo sueño. En la grabación se ve el árbol, un fresno enorme, medio torcido por el tiempo. A sus pies, la tierra removida. Darío está agitado, respira fuerte mientras enfoca el objeto. Una vasija de barro agrietada, envuelta en una tela negra, húmeda por dentro, como si algo hubiese sudado ahí dentro. Alrededor, marcas en la tierra, figuras, símbolos extraños, una especie de espiral hecha con sal negra. Darío se ríe nervioso mientras corta las cuerdas. Dice algo como, a ver qué clase de brujería hay aquí. Yo grité cuando vi lo que sacó. Dentro de la vasija había cabello humano, trozos de uñas, dientes y lo peor, una lengua, reseca, gris, con un alfiler atravesándola. Junto a eso, un papel viejo, arrugado, escrito en una caligrafía que parecía más garra que letra. No sé qué decía, nunca lo supe, pero desde que lo leyó en voz alta, todo cambió. Esa noche, Darío no durmió. Me llamó a las 3:47 am. Alguien está en el terreno, dijo. No lo veo, pero puedo escucharlo. Camina, rodea la casa. De vez en cuando se detiene frente a la ventana. No se mueve, solo está ahí. Le pregunté si tenía armas. Me dijo que sí, que había salido con su escopeta y una lámpara, pero no había nadie. Lo raro es que las huellas están alrededor de la casa, descalzas, pero no de humano. Son raras, como de algo muy delgado, con dedos largos. Le dije que me iba a ir en ese momento, que me preparara un cuarto, que al amanecer estaría ahí. Pero cuando llegué, no estaba solo. La puerta del rancho estaba abierta, no forzada, no dañada, solo abierta. Adentro, todo en orden, nada revuelto, nada roto, excepto Darío. Lo encontré en el sofá, temblando, pálido. Tenía los ojos muy abiertos, como si no parpadeaba desde hacía horas, y en su mano sostenía el papel que sacó de la vasija. Me lo ofreció sin decir nada. Lo tomé, pero al tocarlo sentí un escalofrío que me congeló el pecho. No sé cómo explicarlo. Era como si ese papel vibrara, pero no en mis dedos, sino en mi cabeza. Como si sus palabras intentaran entrar en mí. Lo solté al instante, y fue ahí cuando Darío, con una voz que no era la suya, me dijo: ellos ya vienen y quieren algo que les pertenece. La secta. Después de lo que me dijo Darío, con esa voz seca, vieja, como hecha de polvo, no supe qué hacer. Lo miré a los ojos y por un momento no eran suyos, negros completamente, sin brillo, como 2 pozos sin fondo. Pero al parpadear volvió a la normalidad y comenzó a llorar. No podía explicar lo que pasaba. Decía que no recordaba haberme llamado ni haber dicho lo de ellos, que no podía dormir desde que abrió la vasija porque algo en su cabeza le murmuraba frases que no entendían, una lengua que no era de este mundo. Esa misma tarde lo convencí de irnos del rancho. Pero justo cuando nos íbamos, vimos algo desde la ventana del cuarto. Alguien parado junto al árbol. Vestía de negro,
capucha, no se movía, no tenía rostro visible. Cuando salimos corriendo para enfrentarlo, ya no estaba. Y entonces empezaron los signos. Primero fueron los animales del rancho. Los gallos, los perros de la zona empezaron a desaparecer. Los que quedaban se comportaban de forma errática, ladraban a la nada, temblaban, se escondían. Luego llegaron los símbolos, tallados en los árboles, dibujados con tierra en la puerta de entrada, en el capó del coche. Uno de ellos lo encontramos dibujado con sangre de conejo sobre la almohada de Darío. Esa noche nos encerramos. A las 2:13 de la mañana escuchamos pasos múltiples alrededor de la casa, pasos lentos, coordinados. Cuando miramos por las ventanas, estaban allí 7 figuras vestidas con túnicas oscuras, todas con capuchas, de pie en semicírculo, en silencio. Uno de ellos, el más alto, levantó un brazo y señaló directamente a la casa, y todos comenzaron a rezar. No era latín, no era español, era un sonido áspero, como una lengua muerta, hecha de suspiros y espasmos. La tierra tembló, las luces parpadearon, y Darío empezó a sangrar por la nariz. El siguiente día fue un infierno. Fui al pueblo más cercano a buscar ayuda. La policía no me creyó, pero un hombre mayor en una tienda de herramientas escuchó lo que dije y me detuvo. Tocaron el barro sagrado, ¿verdad? ¿Qué? La vasija, la del fresno, es una jaula, no se rompe, no se abre, se entierra y se olvida. Y si alguien la libera, la secta despierta. Le pregunté quiénes eran. Ellos no tienen nombre, son devotos a lo que duerme bajo las raíces. Su sangre es vieja, sus rezos más antiguos que Dios. Cuando ven que algo que les pertenece fue tocado, no descansan hasta que lo regresan. Les supliqué que me ayudara. No puedo detenerlos, dijo, pero quizá aún estás a tiempo de ir. Él ya no. Regresé al rancho de noche. Darío estaba solo, pero no del todo. En el techo, sobre las paredes, en los espejos, algo se movía. Su cuerpo estaba allí, su voz también, pero su risa no era humana, y sus ojos ya no eran negros, eran rojos. Cuando crucé la puerta del rancho, supe al instante que ya no era un hogar, era un altar. Las paredes estaban rayadas con símbolos, símbolos que no estaban esa mañana. Círculos con cruces invertidas, ojos abiertos, lenguas colgantes, dibujadas en carbón y sangre seca. Y en el centro de la sala, Darío, de rodillas, desnudo del torso, con la espalda marcada a fuego. Una espiral ardía en su piel. No reaccionó cuando lo llamé, solo murmuraba, muy bajo, con la cabeza gacha, como si rezara o respondiera a algo que no podía verse. Me acerqué despacio, pero apenas puse un pie en el círculo dibujado en el suelo, Darío levantó la cabeza de golpe y su voz cambió. No era gutural, no era demoníaca como en las películas, era más vacía, como si alguien hablara desde dentro de una cueva muy, muy lejana. Ya ves, no puedes sacarlo. Lo abriste, lo leíste, lo escuchaste. Ahora es tuyo también. Yo no había leído nada, no había tocado la vasija, no había pronunciado ninguna palabra. ¿O sí? Mi cabeza comenzó a doler.
Sentí un zumbido en los oídos, como si alguien respirara justo detrás de mí, pero sin estar. Darío comenzó a convulsionar. Su cuerpo se arqueaba, su boca se abría más de lo que debería. Se escucharon huesos crujir y una lengua nueva comenzó a salir por entre sus dientes. No era suya, era la lengua de la vasija. Salí corriendo, no recuerdo cómo llegué al coche, solo recuerdo las ramas del fresno golpeando el techo, como si intentaran detenerme, como si el árbol estuviera vivo o poseído también. Me alejé del rancho esa noche, nunca miré atrás, pero supe que no estaba a salvo. Porque días después, las marcas empezaron a aparecer en mi casa. Primero en los espejos, después en la ducha, una espiral en el vapor, un nombre que no reconozco, pero que mi boca empezó a pronunciar dormido. Intenté todo. Bendiciones, exorcismos, psicólogos, pastillas, nada funciona. Porque no se trata de un demonio, no es una entidad, es una idea. No podía quedarme de brazos cruzados después de verlo reír con esa boca imposible. Con ojos como carbones encendidos, supe que Darío estaba más allá de la ayuda común. Así que busqué algo o alguien que pudiera luchar contra lo que fuera que habitaba su cuerpo. Fui a una iglesia en un pueblo cercano, antigua, casi olvidada. Allí conocí al padre Elías, un sacerdote curtido por el tiempo. Ojos cansados, pero firmes. Cuando le conté todo, no me creyó al principio, pero cuando vio los símbolos en mi espalda, guardó silencio. No es un demonio común, murmuró. Esto no está en los libros. Esto es más viejo que nosotros. El exorcismo se hizo al día siguiente, en la capilla abandonada del mismo pueblo. Darío no opuso resistencia. Lo llevamos dormido, sedado, pero apenas lo colocamos sobre el suelo bendecido, despertó. No abrió los ojos, pero su cuerpo comenzó a temblar. Su boca murmuraba en esa lengua maldita. Las paredes de la capilla crujieron. El padre Elías comenzó a rezar, latín, agua bendita, crucifijo en mano, pero cada vez que pronunciaba el nombre de Cristo, Darío reía. Una risa hueca, seca, con eco, como si saliera de un pozo. Y entonces, sin abrir los ojos, dijo: no hay cruz para mí. No hay cielo al que me puedas devolver. Yo no salí del infierno. El infierno salió de mí. Y tú, sacerdote, no eres más que un insecto que se arrodilla ante un Dios dormido. El padre se detuvo. Sus manos temblaban. Cayó de rodillas y por un segundo lloró. Esto no es humano, susurró. Esto no tiene salvación. Se levantó, dejó el crucifijo caer y sin decir una palabra más, abandonó la capilla. Lo último que me dijo fue: entiérralo, no para salvarlo, sino para contenerlo. Si sigue suelto, no quedará alma que no toque, ni carne que no consuma. Esa noche entendí que estaba solo y que Darío
ya no era Darío, era algo más, un huésped, un altar, un canal para lo innombrable, lo que nunca debería haber sido desenterrado. Después de aquella noche, Darío desapareció. Nadie lo encontró. El rancho fue reportado como abandonado, cerrado por actividades sospechosas. Pero yo sé la verdad. Yo vi lo que se llevó. Una semana después, recibí un paquete sin remitente. Una caja de madera, sellada con cera negra. Dentro había solo una cosa: la vasija, la misma, con la tela, con la cuerda, y una nueva nota, escrita con la misma tinta vieja y seca. Si abriste el cuerpo, ahora entierra el alma. Desde entonces, la tengo guardada, sellada, bajo tierra, dentro de un ataúd pequeño, con sal, ceniza y sellos por todos lados. Pero a veces, en la noche, cuando el viento sopla desde el norte y el silencio se vuelve denso, la escucho moverse, golpeando desde dentro, como si algo rascara el barro con uñas, como si algo quisiera salir otra vez. La última noche que vi a Darío fue en un sueño. Estaba bajo el árbol, desnudo, con la piel abierta y algo latiendo dentro de su pecho. Me miró y su boca se abrió de lado a lado. De su garganta brotó un murmullo que reconocí, porque era mi propia voz. Gracias por contar mi historia, me dijo. Ahora, déjame entrar en ti. Me desperté gritando, sangrando, con la espiral dibujada en mi espalda. Desde entonces ya no duermo bien. Y si estás escuchando esto, si llegaste al final, hazme un favor. Mira tu reflejo. Escucha con atención. ¿Sientes que algo cambió desde que empezó esta historia? No lo ignores, porque si alguna vez, a mitad de la noche, escuchas un murmullo detrás de ti que pronuncia tu nombre con una voz que no es tuya, no respondas, y por lo que más quieras, no cabes bajo ningún árbol.